Bienvenidos, queridos hermanos, a la Escuela Diocesana de Oración, en su edición ya número 174. Seguimos aprendiendo a orar en la Escuela de Oración y este año con los Salmos. Hoy el Salmo 62. Dios es la única esperanza. Lo leemos y escuchamos. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar. No vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre todos juntos para derribarlo? ¿Como a una pared que cede o una tapia ruinosa? Solo piensan en derribarlo de su altura y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar. No vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Los hijos de Adán no son más que un soplo, todos los hombres una apariencia. Todos juntos en la balanza subirían, más leves que un soplo. No confiéis en la opresión. No pongáis ilusiones en el robo, y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Dios ha dicho una cosa y he escuchado dos, que Dios tiene el poder y el Señor tiene la gracia, que tú pagas a cada uno según sus obras. Los puntos principales de este Salmo 62. Es un salmo de confianza y de abandono en Dios, muy usado en la oración personal. Primero, Dios como única esperanza. El salmista proclama que solo en Dios se encuentra descanso, salvación y firmeza. No pone su seguridad ni en personas ni en bienes. En segundo lugar, confianza firme e inquebrantable. Aunque haya amenazas o enemigos, afirma que no vacilará, porque Dios es su roca, su baluarte y su refugio. Tercer lugar, crítica a la falsa seguridad humana. Denuncia la fragilidad de los hombres, el engaño de la violencia y la riqueza cuando se convierte en ídolo. Cuarto, llamada a confiar siempre en Dios. Invita al pueblo a derramar el corazón ante el Señor, presentándole miedos, sufrimientos y esperanza. Quinto, Dios es poder y misericordia. Reconoce que el poder pertenece a Dios, pero también la misericordia. No es un poder tirano, sino salvador. Y finalmente Dios recompensa con justicia. Afirma que el Señor paga a cada uno según sus obras, subrayando la responsabilidad personal y la justicia divina. La idea central de este salmo, la verdadera seguridad del ser humano, está solo en Dios, roca firme, misericordioso y justo. Escuchamos, como siempre, a nuestro profesor bíblico, don Juan Félix. El Salmo 62 es un acto de fe y de confianza en Dios por parte del orante frente a los que usan el poder y la riqueza para oprimir a los demás. La forma más sencilla de seguir el flujo de la oración en el Salmo es observar cómo van cambiando los destinatarios a los que el salmista se dirige. El Salmo comienza en el interior del que ora, situando en Dios su verdadero descanso. Solo en Dios descansa mi alma. Ese descanso que añora todo hombre viene de la fuerza y de la estabilidad que solo Dios puede otorgar. Una fuerza, una estabilidad que están descritas por medio de imágenes. Solo Él es mi roca, mi alcázar, no vacilaré. A continuación, el orante, firme en Dios, sale de sí mismo y se dirige a los que lo atacan, con una pregunta que expresa que su comportamiento opresor ha llegado ya demasiado lejos. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre todos juntos para derribarlo? El Salmo describe
a sus atacantes como autores de mentiras e hipócritas. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Ante ello, ante esta amenaza, el único recurso que tiene el fiel es confiarse a Dios. Este es el tercer movimiento del Salmo. El orante vuelve a su alma y fundamenta su seguridad en Dios, utilizando prácticamente las mismas palabras con las que había comenzado el Salmo. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Y de esta experiencia de saberse fundado en la roca que es Dios, el salmista pasa a dirigirse ya a todo el pueblo, llamándole a instalarse en esta misma confianza. Pueblo suyo, confiad en Él, desahogad ante Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. Y para fundamentar mejor que esta confianza solo ha de ponerse en Dios, constata la realidad de todo hombre. Los hijos de Adán no son más que un soplo. Soplo en hebreo es Hebel. Esta palabra está en la base del nombre Abel, cuya vida fue como un soplo, fue breve, por haber sido asesinado por su hermano Caín. Si es cierto que la existencia de las víctimas por parte de los opresores es leve, es breve, nos dice el Salmo que esa misma levedad, esa misma brevedad, la comparten también los opresores. Aunque parezcan momentáneamente fuertes, poderosos, con el dominio de la vida de los demás en sus manos, sin embargo, dice el salmista, son apariencia. Todos juntos en la balanza subirían más leves que, de nuevo aparece aquí la palabra Hebel, un soplo. Por eso el salmista exhorta a no ceder a la tentación de buscar la propia fuerza en el hombre, ni tampoco en la opresión, en el robo, en las riquezas. La expresión «Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado» es un modismo hebreo que indica que lo que va a decir a continuación es algo seguro, firme, que solo Dios tiene el poder, que solo Él permanece después de todo y por encima de todo, y que Él pagará a cada uno según sus obras. Al final, como al comienzo del Salmo, Dios aparece como el único punto de apoyo del hombre. Solo Dios puede ofrecer al hombre seguridad y firmeza. Ni el poder, ni la riqueza, ni el dominio sobre los demás sacan al hombre de su contingencia y de la levedad de su ser. Todo lo humano pasa, es un soplo. En cambio, solo Dios es fuerza que prevalece, roca inconmovible, alcázar inexpugnable. El Salmo en su conjunto plantea lo mismo que el Señor en la parábola evangélica de la construcción sobre arena o sobre roca. Quien construye sobre el poder humano y la riqueza, construye sobre apariencia y termina en la ruina. En cambio, quien construye sobre Dios y hace de Él su roca permanente, Él mismo permanece firme, pese a las tormentas y a los vientos de la vida. San Juan de la Cruz define la oración como olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Esa es la oración como lo define San Juan de la Cruz. Teresa de Jesús dirá que no creo yo que es otra cosa que trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Le ayudó mucho quizás a esa definición
la amistad que tuvo también Santa Teresa, entre ellos, por ejemplo, con Juan de la Cruz, con el padre Gracián, para explicar, dice, no creo yo que esté la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Y de hecho todo místico cristiano y probablemente todos los que en esta escuela diocesana de oración vivimos esta experiencia de aprender a orar orando, probablemente todos estamos convencidos de que a orar se aprende tirándose de cabeza. Es un misterio, es una experiencia que quizá luego no sabemos contarla, pero cuando uno se ha metido de lleno en el trato personal con Jesús, te ha cambiado la vida, te ha cambiado el corazón, te ha cambiado hasta el paisaje de tu vida, ¿no? Esa es la experiencia que tienen pues todos los santos y todos los místicos y todos los hombres y mujeres. Muchas veces, como diría el Papa Francisco, de los santos de la puerta de al lado, de la gente que vive su vida con normalidad, en su trabajo, en la calle, en la vida, en su familia, ¿no? En su parroquia. Uno tiene como la impresión de que hemos aprendido a orar orando y hemos aprendido ese trato de amor y de amistad con nosotros. Y es propio del que ora estar enamorado. Es propio del que ora estar enamorado. Y normalmente lo que hace el enamorado es siempre cantar. Es siempre cantar. Por eso los salmos son cánticos del pueblo. Os he contado muchas veces que yo he tenido mucha amistad con personas judías. Me acuerdo cuando estaba en Valladolid que hubo una chica, una judía, que pidió ser bautizada en la Iglesia Católica. Y yo tuve un tiempo de seguimiento hasta esta persona, ¿no? Y cuando a veces venía con nosotros y rezaba las laudes o rezaba las vísperas y empezábamos con los salmos a recitarlos, nos decía, pero si es que estos salmos los canta el pueblo, pero son cantos. Es como si por ejemplo, recitásemos una jota o recitásemos una canción, una sevillana. Si son cantos, se puede recitar, pero son cantos del pueblo. Porque es lo que hizo la Virgen también, cantó el Magnífica. Es lo que hizo San Juan de la Cruz, otro místico, cantó el cántico de las criaturas. Y es lo que hizo también San Francisco de Asís, con el cántico de las criaturas. Por tanto, la oración te lleva a tener un cántico nuevo, te lleva a cantar, porque es propio del que ama y del que está enamorado. Y por eso este año nosotros hemos elegido los salmos. Si Dios quiere, al año que viene, el curso ya este año, cuando empecemos el nuevo curso, nos centraremos en los evangelios. Vamos a estar también cada año dedicándole a un evangelio, a Lucas, a Mateo, a Marcos y a Juan, para aprender a orar con el evangelio de Mateo, aprender a orar con el evangelio de Lucas, con el evangelio de Marcos o con el evangelio de Juan. Será, si Dios quiere, la perspectiva de los próximos años. Pero ahora estamos con los salmos, que los salmos son cánticos del hombre orante y expresan todos los sentimientos que hay en el corazón humano, porque oramos cuando estamos tristes, cuando estamos con problemas, cuando estamos alegres, cuando estamos eufóricos, cuando nos convertimos en peregrinos, cuando nos convertimos en que no queremos saber nada de Dios porque a veces parece que Dios nos ha fallado. Y eso es lo que reflejan todos los salmos. Por eso los salmos es la mejor oración, porque es palabra de Dios. Es la mejor oración. A mí me encanta leer a los místicos, San Juan de la Cruz, decíamos antes, Teresa de Jesús, Charles de Foucault, Teresita de Lisieux, Agustín, que aparte de un teólogo es un místico. Me encanta, pero reconozco que la mejor oración está expresado en la palabra de Dios, en los salmos. Y por eso San Ambrosio, San Agustín, cuando habla de los salmos, dice, ¿cuántas veces me emocioné y lloré? ¿Quién nos ha emocionado cuando ha entrado, por ejemplo, en Tierra Santa, en Jerusalén, y ha cantado qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor? Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. O cuando en un momento en su vida de hundimiento y de desánimo ha dicho misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. ¿O quién nos ha emocionado con este salmo que vamos brevemente a hacer una breve reflexión, una breve lección divina? El Salmo 62, que podemos hacerlo de muchas maneras. Siempre viene un grupo que nos suele después dar testimonio y cantar el salmo, cantar o recitar el salmo, ¿no? También a veces lo hago un servidor mirando la Eucaristía, porque si es maravilloso leer la palabra de Dios, ¿qué será meditarla y saborearla
contemplando a quien es la palabra hecha carne, la palabra viva y resucitada, que es Jesucristo vivo en la Eucaristía. Por eso cada salmo tiene como una connotación que se van a repetir, como este Salmo 62, casi muchísimas realidades. Yo en este sentido recuerdo, por ejemplo, a mi compañero de curso, Juan Antonio Collado, cuántas veces en nuestra radiotelevisión diocesana él comentaba o rezaba un salmo, lo leía, lo cantaba, y está su hermana Margarita y sus hermanos, aquí algunos de ellos más, una hermana más, y veíamos y meditábamos con esos textos tan sencillos de recitar y tan cantados. ¿Cuántas veces he rezado yo con esos textos? Y eso vamos a hacerlo hoy, vamos a hacer esta experiencia. ¿Qué dice este Salmo 62? ¿Qué es lo primero que dice este Salmo 62? Primero, que solo en Dios descansa mi alma. La palabra paz, shalom, acabamos de terminar la Navidad, tiene dos connotaciones únicas en el Evangelio, y es que la paz es Jesucristo, el príncipe de la paz, y que la paz es duradera, no es ausencia de guerras. Ahora que estamos viviendo en media humanidad en guerra, y esperemos que, si Dios quiere, tengamos y vayamos saliendo de tantos conflictos que nos amenazan. En el fondo, solo en Dios descansa mi alma. Primero porque nuestra paz es muy efímera, dura poco. Si no está cimentada en Cristo, que es nuestra paz, el príncipe de la paz. ¿Cuál sería la paz que dice el Salmo? Y que lo va a decir mucho antes de la encarnación del Verbo y mucho antes del nacimiento de Cristo en la Navidad. ¿Cuál es la paz? La paz es fundamentalmente Cristo en el corazón, Dios en el corazón, la Trinidad en el corazón. Y ahí sí que esa paz no se va nunca de nosotros. Nos puede pasar que cuando estamos pasando momentos difíciles todos, que lo estamos pasando a veces, momentos de sufrimiento, de dolor, decimos una expresión que es verdad. ¿Cómo te encuentras cuando uno lo está pasando muy mal? Y dice uno, pues no estoy para muchas lindeces espirituales, no estoy para tocar las castañuelas, desde luego. Pero dices esta expresión, pero no pierdo la paz, pero tengo paz. Esto es lo primero que canta el Salmo. Pues habrá momentos difíciles. Dice, solo en Dios descansa mi alma. Fijaros, la oración cristiana, que está basada en la revelación, es tan clave, tan importante, porque no pone la paz en su buen hacer, o no pone la paz porque Él es bueno, o no pone la paz porque todo me ha salido bien. Yo tengo mucho miedo a esas personas que dicen, ¿crees en Dios? Dice, sí, yo creo mucho en Dios, porque todo me va bien. Y el día que no te vaya todo bien, no vas a creer ya en el amor de Dios. Creerás en Dios si te va todo bien y si te va no tan bien. Pero cuando no te vayan las cosas tan bien, tienes que saber que solo en Dios descansa mi alma. Es decir, estos días leí una entrevista al abad general de los trapenses, me ha impresionado muchísimo. Es un hombre realmente, me parece, como muy sugerente en sus respuestas. Es una entrevista que le hace un periodista. Y una de las cosas que le pregunta es cuándo empieza él a descubrir su relación profunda con Dios. Y dice, cuando era pequeño, me sentía muy identificado con él, tuve una experiencia de que me vi envuelto en el amor de Dios, envuelto en el amor de Dios. Tan envuelto me vi en el amor de Dios que eso ha marcado mi vida. El que luego entra a la universidad, lo deja todo para hacerse, y le decía a su padre, pero ¿cómo te haces además monje trapense? Te vas a entrar en una abadía que sabes que no vas a salir de allí nunca porque vas a tener un voto de estabilidad. Pero él dice, me vi envuelto en un momento de mi vida, pues me vi envuelto tan fuertemente en ese amor de Dios, de tal manera que ya no podría vivir sin el Señor. Es un poco lo que le pasa a Pedro en aquel momento complicado que narra Juan 6, cuando se le van a Jesús casi todo el mundo, pero Pedro dice, ¿dónde voy a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Dónde voy a ir? Me voy a escapar de ti, pero si es que en cualquier sitio te voy a encontrar y no te puedo, es que no puedo arrancarte de mí, no puedo quitarte de mí. Y esa es la experiencia que contaba este
este abad Bernardus, que a mí me ha impresionado muchísimo esa experiencia que cuenta él de un hombre de Dios, donde dice que la oración cristiana se basa siempre en el silencio, en la sobriedad y en la solidaridad. Son aspectos de la oración cristiana. El silencio, eso lo explica San Juan de la Cruz ahora que estamos celebrando este aniversario. La palabra de Dios fue pronunciada en el silencio y en el silencio tiene que ser escuchada. La sobriedad, porque muchas veces convertimos la oración, no somos capaces de permanecer en silencio delante de Dios. Hay que ser sobrios, incluso en las palabras. Cuando Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro, no nos enseña oraciones ahí larguísimas, interminables. Eso hacían los fariseos, que decía Jesús que parece que se creen que porque hagan oraciones interminables entretienen a Dios, como si Dios no supiese hasta los cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Algunos no hace falta hacer mucho esfuerzo porque no tienen muchos, pero bueno, hasta no hace falta ni siquiera, porque sabemos que el Señor cuenta hasta los cabellos de nuestra cabeza. Y luego, sobre todo, la solidaridad. Mirad, una oración que no te lleve a compartir con los hermanos, que no te lleve a preguntarte cuando Dios te pregunta, tú eres mi hijo amado. Por eso yo creo que toda experiencia que tiene el orante, que tiene el salmista, es que para mí es la clave de la oración. Cuando una persona ora, se siente hijo amado de Dios para siempre. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado. Cuando bautiza a un niño, le pregunta a sus padres, ¿cómo se llama este niño? Y digo, pues este niño se llama hijo amado de Dios, porque es el hijo amado de Dios. Todos somos hijo amado de Dios. Y la gran tentación que vamos a tener en nuestra vida y que nos va a alejar a veces de la intimidad con Cristo y de la oración es pensar que cuando estamos sufriendo o cuando llegan momentos en nuestra vida de dolor, ya no nos ama tanto el Señor. Parece que Dios se ha abandonado, me ha dejado. Que eso es lo que muchas veces van a cantar también los distintos salmos. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Te busco y no te encuentro. Todo ese tipo de aspectos que aquí en el Salmo 62 está muy bien reflejado. Pero el salmista va a decir, solo en Dios descansa mi alma. Yo te haría hacer a ti una especie, si quieres, como de, vamos, si puedes hacerlo, una especie como de examen de tu vida. ¿Dónde descansa tu alma? ¿En el dinero? ¿En el prestigio? ¿En el poder? ¿En que todo el mundo te quiere aparentemente? ¿Dónde descansa tu alma? ¿Cuál es el descanso de mi corazón? Mirad, el descanso es el reguero que me lleva a mis tesoros. Normalmente donde uno descansa, ahí tiene el tesoro de su corazón. Uno descansa en brazos un niño descansa en brazos de su madre. De tal manera que llega, y eso ha pasado muchas veces, llega una tía de fuera, el niño es pequeñito, y dice a la tía, venga, dame el niño que verás cómo yo le duermo, porque este niño, tengo yo unas manos para los niños, tengo yo una fuerza, y empieza, el niño berrea mucho, tal, y de pronto la madre, déjame, que no conoce tus brazos, que no descansa en tus manos, que no descansa contigo, porque el niño también conoce, aunque tenga unos mesitos. Coge la madre, lo toma, le da un abrazo, unos cuantos, y el niño se queda frito. ¿Por qué? Porque solo descansa mi alma en el Señor, en quien me siento amado. Y eso es así. Y hay gente que hace de su vida un descanso, y el descanso de su vida muchas veces, no puede ser mi propio yo, ni siquiera mis virtudes, ni siquiera lo bien que lo hago. ¿Cuál es el descanso de mi vida? Solo en Dios descansa mi alma. La paz que nos viene, sobre todo, fundamentalmente desde dentro, en la acción de Dios, que es sobre todo Jesucristo, el príncipe de la paz. No viene la paz de lo exterior solo, de lo exterior, de ausencia de conflictos o de guerras. Y de hecho, fijaros, el Salmo 62, cuando lo leamos ahora, el salmista lo canta teniendo una experiencia de que hay muchas cosas que no le salen bien, que tiene en su vida muchos problemas, que tiene dificultades, que hay cosas en su vida que no van como les gustaría, que tiene muchas contradicciones en su vida. Pero él va a reafirmar algo precioso para su vida. Solo en Dios descansa mi alma.
es el descanso del corazón. Uno descansa en quien se siente amado. Solo el amor nos descansa. Decía San Juan de la Cruz, que estamos citando mucho en esta catequesis sobre la oración, en este salmo, él decía: quien ama ni cansa ni se cansa. Quien ama ni cansa ni se cansa. Y eso ocurre a veces a la madre o al padre que están entregados a sus hijos. De pronto los hijos crecen, se van, ya no tiene a quien entregarse y tal. Y entonces viene como una especie de agotamiento. Pero si antes trabajaba 7 veces más y estaba más descansada o más descansado, y ahora solo en Dios descansa mi alma. Segundo, derramad ante él vuestro corazón. Derramad ante él vuestro corazón. Es otra de las claves que tiene este Salmo 62, que luego vamos a escuchar el testimonio y la oración de este grupo tan cercano a nosotros y que va a ser un testimonio precioso sobre este Salmo 62. La clave siempre está fundamentalmente en que hay que derramar ante él vuestro corazón. Derramad ante él. ¿Qué es derramad? Presentaos tal como sois. Ante Dios no tenemos que tener ninguna careta. Dios sabe lo que necesitamos. Él conoce mi vida. Él sabe de mis luchas, de mis fracasos, de mis alegrías. Derramad ante él vuestro corazón. Por eso dice que la oración es como abrir el corazón sin reservas. Eso es la oración cristiana. Y eso es lo que va viviendo nuestra vida en nuestro corazón cuando nosotros, como el salmista, derramad ante él vuestro corazón. Es decir, el corazón en toda la Escritura expresa la interioridad de la persona y es como a través del corazón se ve el valor de una persona, ¿no? De hecho, eso también ocurre hasta en el lenguaje nuestro cotidiano. Cuando queremos decir de una persona lo que vale, le decimos: vaya corazón que tienes, no te cabe en el pecho, pero ¿qué corazón tienes? Y cuando queremos a alguien decirle lo poco que es que no tienes corazón, que no tienes corazón, no tienes nada. ¿Cómo vas a, si no tienes corazón, si no amas, si no tienes un corazón que se derrama en entrega y en generosidad? Podemos hacer también en nuestra oración una experiencia de ese tipo, en esas 3 claves que decía Bernardus, este abad. Importantísimo explicarlo esto también, ¿no? Primero, fundamentalmente en nuestra vida, ese silencio en el interior de la oración. Eso lo decía Kierkegaard, famoso filósofo danés. Dice: el mundo está mal. Si fuera doctor y me pidieran consejo, les diría: callad, haced silencio. Porque es en el silencio donde se derrama nuestro corazón. Y el silencio, cuando se vive con una sobriedad en las palabras, que muchas veces es más escuchar a Dios que hablarle. Escucha, Israel, escucha al Señor. Es la experiencia que estamos haciendo en nuestro sínodo diocesano, ¿no? De escuchar esa palabra y escucharnos entre nosotros. Por algo Dios nos ha dado solo una boca y nos ha dado 2 oídos, por lo tanto 2 orejas. Por tanto tenemos que escuchar por lo menos el doble de lo que hablamos, por lo menos. Y en nuestra relación con Dios ocurre lo mismo. Tenemos que escucharle mucho más tenemos que escucharle al Señor, porque que el Señor no nos va a decir más que tiene para nosotros un programa de felicidad y que esa felicidad se consigue cuando cumplo la voluntad de Dios, aunque sea en medio de avatares y de problemas y de dificultades, ¿no? Pero es importante. ¿Por qué? Porque el programa de felicidad que nos trae Jesús es que todo podemos vivirlo por Cristo, con Él y en Él. Todo lo podemos vivir por Cristo, con Él y en Él. Hay una anécdota de Lainez con San Ignacio de Loyola, que estaban los dos hablando en un momento y pensaba cada uno de ellos, habían llegado a la conclusión de que si les tocase ahora mismo morirse, irían directamente al cielo, ¿qué harían? Y estaban pensando los dos, decir, nos morimos y ya está, ¿no? Nos morimos y ya está.
Pero en un momento, y esto es precioso, cuenta que Lainez dijo, sí, si yo sé que tengo que ir al cielo, prefiero morirme enseguida con tal de ir al cielo. Me muero ahora mismo. Pero San Ignacio de Loyola, en esa conversación que tiene con Lainez, que es de los primeros, dice, pues yo casi prefiero dejar incluso, es un poco lo de San Pablo, no me importaría esperar, aunque tuviese dificultades y peligros, con tal de salvar algún alma, con tal de misionar a mis hermanos, con tal de llevarles el Evangelio, no me importaría esperar, aun el riesgo, dice él, de la salvación. Por supuesto que cuando uno se entrega a los demás, está clarísimamente claro que llegará a ese servicio y ese amor a los hermanos, ¿no? Derramad ante él vuestro corazón. La oración como abandono confiado, que le hemos hablado muchas veces. Santa Teresita de Lisieux, lo hemos explicado millones de veces en nuestra oración y lo explica este salmo, decía que no avanzamos muchas veces en nuestra vida porque no somos capaces en nuestra vida, no somos capaces a veces, y nos ocurre, de saber esperar, de confiar en el Señor. El límite de la confianza en Dios es confiar sin límite. Y por último, y termino, la tercera y última planteamiento de la oración en este salmo, el Salmo 62, que es un salmo de confianza, solo en Dios descansa mi alma, es el equilibrio que existe entre el poder y la misericordia, que es la verdadera imagen de Dios. Dios es poderoso, nada escapa de su mano, pero Dios es misericordioso. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, no decimos que Dios es todo caprichoso, cuidado. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, no decimos que Dios es todo caprichoso. Porque a veces uno dice, con tantas cosas, ¿podría Dios intervenir más, hacer más? Pues Dios hace todo lo que puede y todo lo que le dejamos. Y todo lo que le dejamos, ¿no? Porque Él también respeta sagradamente la libertad humana y nuestras decisiones humanas. En la vida también de San Juan de la Cruz hay un texto muy curioso. El San Juan de la Cruz, que hizo su vida un auténtico canto de amor y de alabanza a Dios en la oración, auténtico, un salmo viviente sería lo que es San Juan de la Cruz. Pues él cuenta que le decía, y también lo contaba Santa Teresa de Jesús, tenía mucho interés en que saliese San Juan de la Cruz como superior. Y había unas elecciones y Santa Teresa de Jesús, con mucha gracia, le decía a Dios también, que salga Juan de la Cruz, que salga Juan de la Cruz, que salga como superior, porque nos va a solucionar muchos problemas, ¿no? Dicen que un día Santa Teresa, decía tanto, repetía tanto, que dice que le dijo el Señor, Teresa, si yo quiero también que salga San Juan de la Cruz, pero no quieren sus hermanos, ¿y qué hago yo si no quieren sus hermanos? ¿Qué hago yo si no quieren sus hermanos? Ese respeto sagrado que Dios tiene a cada persona y a su libertad. Por eso ese equilibrio entre el poderoso y lo misericordioso. Dios escribe derecho con renglones torcidos y Dios va haciendo maravillas a través de los renglones torcidos de los hombres y de nuestra vida. Fijaros, meter en nuestra vida la debilidad, nuestras fragilidades, nuestras pobrezas, es acertar plenamente en el camino de la unión con Cristo, de la intimidad con el Señor y de la oración. Por eso, cuando pasamos lo que estáis aquí haciendo, vuestra hora de adoración eucarística, que a veces os aburrís, como nos aburrimos todos en la oración. Amores muy aburridos, amores muy maduros también. No se tiene por qué estar divirtiendo continuamente en lo que hace, ¿no? Puede ser que sí, pero muchísimas veces una madre no siempre está súper divertido con el niño o nunca no están siempre con alicientes nuevos en muchas cosas. El amor es lo que es el amor y ya está. Y a veces hay que aprender a amar con las personas que amas aburriéndote con lo que amas, ¿no? Y estar a su lado y compartir su vida, y eso ocurre también a veces en nuestra vida preciosa de oración. La experiencia nos dice, y esto es que cuando uno vive dejándose en manos del que es todopoderoso, pero sabiendo que también es misericordioso. ¿Cuál es la mejor definición de la misericordia?
que Dios da el corazón al miserable. Eso significa la palabra latina misericordare. Pero es que lo más bonito de la misericordia es que yo creo en la misericordia de Dios cuando estoy convencido de que mi vida tiene solución desde Dios. El día que yo crea que mi vida no tiene solución, ese día ya no creo en su misericordia. Solo creeré en mis fuerzas, en mis cualidades, en lo que yo hago. El día que yo deje de creer en su misericordia, ese día, por supuesto, he perdido todo, porque pensaré que mi vida no tiene solución. Y la vida desde el amor de Dios siempre tiene solución. Por eso el equilibrio entre el poder y la misericordia, que es la verdadera imagen de Dios, es lo que viene a reflejar al final este precioso salmo que vamos ahora, escuchando un testimonio de Margarita, y después vamos a rezar con este preciosísimo salmo, con este cántico también, recordando también a tantas personas que han orado con esta palabra de Dios, tantos hombres y mujeres que han hecho de los salmos su oración, su vida, tantos santos, tantos míticos. Jesús mismo oró con los salmos, y la Virgen y San José oraron con los salmos, porque los salmos son expresión de algo tan hermoso como es cómo tener una relación profunda con el Señor, y cuando a veces no sabemos nosotros qué palabras emplear en nuestra oración, los salmos vienen en nuestra ayuda. Y por eso oramos dando gracias, alabando, pidiendo perdón, confiando, le presentamos nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestros cansancios, todo se lo presentamos al Señor, pues para poder decir algo tan maravilloso como es: solo en Dios descansa mi alma. Pues vamos a escuchar ahora el testimonio de Margarita Collado Ludenia y sus familiares, que también están aquí presentes, y también declamarán y cantarán la antífona de este salmo. Es muy conocido para nosotros don Juan Antonio Collado Ludenia, que en estos días precisamente nos dejó y se fue al cielo. Y también, como ha dicho don Francisco, cantautor, cada día nos ofrecía esa reflexión con ese cántico, con ese salmo diario que nos ayudaba a todos a rezar. Ella ahora nos da su testimonio. Soy Margarita Collado. Lo primero que tengo que hacer es pedirles disculpas porque he confundido la numeración de los salmos, y entonces pues Juan Antonio, porque queremos que este testimonio se fundamente y se base en él, en Juan Antonio Collado. Y resulta que en la Biblia los salmos tienen dos numeraciones, de la Biblia hebrea y de la Biblia griega. Lo hemos confundido, pero al final hemos estado hablando, y como todo se queda en Dios, que es el que nos preside, pues cantamos esa como introducción o esa primera estrofa del salmo que hizo Juan Antonio, y leemos el Salmo 63, que es el que corresponde hoy. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, como tierra agostada, como tierra sin agua. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, como tierra agostada, como tierra sin agua. Pues somos solo una parte pequeña del grupo Sueños de Justicia, un grupo que soñó Juan Antonio para su familia de sangre y que se hizo realidad. Con el canto de este salmo que él hizo,
queremos darle las gracias porque con su insistencia, que ya algunos de los que estábamos aquí conocíamos, consiguió que cantásemos sus canciones y con ello consiguió algo más grande, y el que nos hayamos esforzado en hacerlas realidad en nuestra vida. Así nos hemos comprometido más y mejor con nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras parroquias, con las necesidades de la Iglesia y de la sociedad, porque no cabía cantar y hablar de un compromiso cristiano, de una experiencia de fe y luego no vivirlo. El reverendo don Juan Antonio Collado Ludeña nació en Madrid el 11 de enero de 1958, hijo de Ángel Fernando y de Salud. Fue ordenado sacerdote en la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo el 12 de julio de 1981. Su primer destino pastoral fue como coadjutor de la parroquia de San José Obrero en Toledo a partir del 14 de agosto de ese mismo año. Posteriormente, el 24 de julio de 1986, fue nombrado párroco de San Benito Abad en Castañar de Ibor y administrador parroquial de Santa Escolástica Virgen en Navalvillar de Ibor. El 24 de julio de 1990 pasó a Talavera de la Reina como vicario parroquial de Santa María la Mayor. 4 años después, el 21 de julio de 1994, fue nombrado párroco in solidum de Nuestra Señora de la Asunción en Villafranca de los Caballeros. Y el 28 de agosto de 1996 asumió en solitario la responsabilidad pastoral de la misma parroquia. El 15 de julio de 2006 fue destinado a Quintanar de la Orden como párroco de Santiago de la Espada y poco después, el 21 de octubre de ese año, pasó a formar parte del Consejo Presbiterial Diocesano como representante del Arciprestazgo de Quintanar de la Orden. El 11 de julio de 2018 fue nombrado párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Quero, donde desarrolló su ministerio durante los últimos años de su vida. El día 8 de enero del 2025, después de desayunar, recostó la cabeza en su sillón orejero y cantó. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, como tierra agostada, como tierra sin agua. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre, todos juntos para derribarlo como a una pared que cede o a una tapia ruinosa? Solo piensan en derribarlo de su altura y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar. No vacilaré. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, como tierra agostada, como tierra sin agua.
De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Los hijos de Adán no son más que un soplo, todos los hombres una apariencia. Todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo. No confiéis en la opresión, no pongáis ilusiones en el robo, y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Dios ha dicho una cosa y he escuchado dos, que Dios tiene el poder y el Señor tiene la gracia, que tú pagas a cada uno según sus obras. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, como tierra agostada, como tierra sin agua. Dice la Sagrada Escritura: nadie puede ver a Dios y quedar vivo. El testimonio de aquellos hombres y mujeres, como el caso de don Juan Antonio Collado, que fuimos además compañeros de curso y que convirtió toda su vida en un auténtico enseñar a orar a través de las canciones, de los textos de la palabra de Dios, de los salmos, ¿no? Nos han ayudado hoy pues con este hermoso también salmo, recitado el Salmo 62, y que en definitiva es lo mismo, decir que solo en Dios descansa mi alma, es decir, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Es algo que ha salido en estos sábados muchas veces en nuestra meditación de los salmos. Recordamos, como en Juan Antonio Collado, a tantos y tantos hombres y mujeres, sacerdotes, vida consagrada, laicos, que han enseñado a orar también a través de sus canciones sencillas, pero a través también de su propia experiencia y de su propia entrega y generosidad. También pues le pedimos a Él desde el cielo y pedimos también a muchos que nos ayuden a orar, porque toda oración es el inicio del cielo aquí en la tierra. Si el cielo es la unión con Dios plena, pues esa unión se inicia ya aquí en el contacto cada día con el Señor. Pedimos al Señor con este Salmo 62 que nos ayude a descubrir tanto amor derramado en nuestra vida y que sigamos con nuestra escuela diocesana de oración aprendiendo a orar, orando, como enseñaba también Juan Antonio Collado y como han enseñado tantos en nuestra archidiócesis de Toledo, con una sencilla guitarra, un sencillo canto, explicando a los niños, a los jóvenes, a los mayores a orar en todos los momentos y circunstancias de la vida.